a comenzar con algunos conceptos o terminologías, ¿cierto? Conceptos generales de palabras que seguramente ustedes ya las conocen, que son mineros, pero hay cosas que yo creo que todavía no las tienen en su diccionario. Bueno, mineral, ¿no es cierto? Sabemos que en minería el mineral es el producto que explotamos de explotación de la mina, ¿cierto? Y por supuesto, que va a tener una parte valiosa y la parte ganga, que es la que nos sirve. La mena es la que está constituida por las especies mineralógicas que tienen valor, ¿cierto? Y es el por qué se está extrayendo para su explotación. La ganga generalmente está constituida por especies que son terrosas o pétreas, generalmente cuarzo, y algunas otras especies también de minerales que no son de valor, pero sí que molestan. Ustedes saben que en todo concentrado, ojalá no exista arsénico, porque primero que nada, no compran ese concentrado, se compra hasta un cierto nivel de concentración y por lo tanto es una especie no deseada que esté en el mineral. Bueno, cuando hablamos también de un diagrama de flujo de un proceso, nos indica este diagrama cómo, ¿no es cierto?, funciona la planta, como de donde parte, ¿no es cierto?, hasta cuando llegamos al concentrado, y eso lo hacemos mediante un diagrama de flujo que representa nuestra planta, porque puede tener, ¿no es cierto?, diferentes operaciones. Puede tener, por ejemplo, chancado primario, secundario, terciario, molienda primaria, molienda secundaria, o sea, va a depender del tipo de planta ese flow sheet. Ahora, algo muy importante en la minería, ¿no es cierto?, es cuando hablamos de la cabeza del mineral. La cabeza es lo que entra al proceso. Entonces se llama cabeza. Y generalmente cuando se hace un diagrama se coloca como una F, que es feed, de alimentación, porque lo que es lo mismo, la alimentación del mineral a la planta. Y esa cabeza nosotros tenemos que, ¿no es cierto?, identificarla con las leyes que tiene y otras propiedades físicas como dureza, en fin, una serie de cosas más. Y en lo posible, de acuerdo a mi experiencia, es muy importante a esa muestra que va a ser la que va a representar el mineral con que vamos a trabajar, además de saber su ley, saber cómo viene, o sea, cuál es la especie. Ustedes saben que el mineral no viene en forma metálica sola, sino que viene como especie, como le comentaba la clase anterior. De tal manera que lo que nosotros vamos a concentrar van a ser especies, ¿ya? Entonces, para eso es bueno saber qué especies son. El análisis químico no lo detecta, no lo representa. No. El análisis químico me entrega a mí un valor, me dice tanto cobre total, ¿ya? Pero no me dice si es una crisocola, una calcosina, no me dice eso. Entonces, es muy útil que esa alimentación sea caracterizada también por algún análisis que me entregue la especie donde viene ese elemento valioso. Y eso nos ayuda, ¿no es cierto?, también para saber cómo vamos a procesarlo. Cómo vamos o qué reactivo vamos a utilizar. O sea, todas esas cosas nos entrega una muy buena información. Y eso puede ser por rayos X o microscopía. Ellos nos entregan esas especies con que viene el mineral. Ahora, por ejemplo, también es importante saber que no tan solo el mineral no viene de una sola especie, a veces vienen 2, 3, 4 especies. Por lo tanto, el análisis, como les decía, lo que me arroja es el cobre total. Y
también podríamos, si nosotros queremos hacer la oxidación, podemos determinarle el cobre soluble, que malamente el cobre soluble se considera como el cobre oxidado, ¿ya? Pero resulta que hay especies sulfuradas que también parte de ellos se disuelve con el ácido por efecto que la solución tenga fierro más 3, por ejemplo, o algún elemento oxidante que me va a oxidar un poco, una parte de ese sulfuro y lo va a transformar en óxido. Por lo tanto, malamente yo puedo decir que el cobre soluble es solamente del cobre oxidado. Entonces, ¿cómo se acostumbra? Si yo quiero saber cuánto cobre total tengo, se analiza, se ataca con todos los ácidos, clorhídrico, nítrico, sulfúrico, y determinamos el cobre total. Si queremos hacer el cobre soluble, como les decía, le agregamos una solución solamente de ácido sulfúrico de baja concentración, y lo que me solubiliza, o sea, lo que pasa a la solución, nosotros lo vamos a llamar cobre soluble. Por lo tanto, el cobre insoluble sería la diferencia, ¿cierto? El total menos el soluble nos da el cobre insoluble, que por lo general el cobre insoluble debería ser, ¿no es cierto?, el cobre sulfurado. Ya. Entonces, la cabeza sería lo que ingresa al proceso y el concentrado sería el material valioso que nosotros estamos recuperando. O sea, en el concentrado está el metal que nosotros queremos, ¿no es cierto?, extraerle a ese mineral. Relave, por supuesto, eso ya lo saben, la parte sin valor que sale del proceso de concentración y está constituido fundamentalmente por ganga y lleva consigo algo de mena. Bueno, ahora los relaves, como yo le mencionaba en la clase anterior, debido a que los procesos o los relaves antiguos tienen mucho cobre, todavía estamos hablando 0,5 hasta 0,7 algunos, que se están reprocesando. Incluso hay algunos que se han valorizado mucho porque tienen mucho fierro, de tal manera que estamos hablando de unos concentrados que están con alrededor de 15-20% fierro, por lo tanto es una concentración bastante buena. Y como eso ya está molido, el costo, ¿no es cierto?, para sacarle el fierro va a ser mucho menor. Y en cuanto al cobre, por las tecnologías actuales modernas, también podemos sacarle, ¿no es cierto?, y dejarlo con concentraciones bajas, alrededor del 0,01%. Ahora, ¿qué es lo que significa la ley? La ley indica el grado de pureza que tiene el producto o el mineral. Si nosotros tenemos un mineral que me dice que tiene un 5% de plomo, quiere decir que en 100 gramos yo tengo 5 gramos de plomo. Por lo tanto, si yo digo en 100 toneladas, tengo 5 toneladas de plomo. Lo mismo con cualquiera otra. Y el concentrado ha sido concentrado de plomo, 60%. Yo tengo 60 gramos de plomo en 100 gramos de ese concentrado, porque ahí ya lo tenemos concentrado. Entonces, a eso es lo que tenemos que llegar nosotros. A partir de una ley de cabeza, llegar a un concentrado que sea bueno, o que le saque prácticamente todo el elemento valioso. Y ustedes se fijan ahí, un relave final 0,7. ¿Y por qué ahí estamos hablando de un relave de plomo 0,7? Eran las leyes antiguas de los relaves, bastante altas. Ahora, ley de corte. Aquí ya estamos hablando cuando estamos pensando, ¿no es cierto?, en instalarnos con un proceso de concentración. Es la concentración mínima que debe tener un elemento en el yacimiento para ser explotable. Y eso, como les mencionaba, también va a depender mucho
de si es una gran empresa que pueda procesar muchas o miles de toneladas día para que esa ley de corte sea más baja. En cambio, hay plantas pequeñas que la ley de corte no van a trabajar con una ley que tenga, ¿no es cierto?, 0,3, 0,4%. Sería antieconómico. Entonces, esta ley de corte va a depender de la empresa que va a explotar esto y de la cantidad que se tenga de ese mineral. Ahora, cuando hablamos de liberar o grado de liberación, quiere decir que nosotros tenemos que moler la partícula a un tamaño que la especie valiosa quede liberada, o sea, no quede ocluida en un terrón, en un grano grande. Y ahí nosotros podamos eh, concentrarla. Como les decía, en el caso de la flotación, yo tengo que moler mucho el mineral para que las partículas sean pequeñas y puedan flotar. Pero no puede ser tampoco demasiado porque si no flotaría la ganga también. Y lo que nosotros queremos es el elemento valioso. O sea, para mí un concentrado es bueno, ¿no es cierto?, cuando tiene una alta ley. Porque si tiene alta ley quiere decir que tiene poco elemento sin valor, por lo tanto va a ser más fácil después el proceso de concentrarlo para obtenerlo en estado puro. Entonces, para eso lo que nosotros tenemos que hacer, y esto por lo general, esta información la da el microscopista. El microscopista te le entrega una muestra, la muele y la analiza por de diferentes mallas hasta que ve que el elemento o lo que se quiera concentrar esté liberado. Entonces él nos va a dar la información, nos va a decir, mire, esta muestra hay que molerla hasta tal grado para poder liberar la partícula. ¿Ya? Grado de reducción es la relación entre la alimentación y el producto de una máquina de trituración. De aquí lo que hacemos ahí es, si yo digo que tengo 100 toneladas, o estoy procesando 100 toneladas, y voy a tener del producto molido 40, ¿no es cierto? Sería 100 dividido por 40. Y eso sería el grado de reducción. La pulpa no es otra cosa que la mezcla de mineral molido más agua, ¿no es cierto? Porque todos los procesos requieren agua. Y ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, en la actualidad, ¿ah? Que dicen que la minería es la que causó la problemática de que se secaran los ríos, a lo cual no estoy de acuerdo porque esto también, ¿no es cierto?, sabemos que hace tiempo que no llueve, por lo tanto no cae nieve tampoco en la cordillera, por lo tanto, para mí ese es el factor mayor de que no tengamos agua. O sea, el cambio climático es el que nos ha afectado más. Y siempre en la pelea, ¿no es cierto?, de quién es el que consume más o menos agua, entre la minería y la agricultura. Bueno, eso ya está comprobado que es la agricultura la que consume mucho más agua. Ahora, en el caso de la minería, se tiene la ventaja que esa agua se puede reciclar. Nosotros no estamos ocupando siempre agua fresca, o sea, sacando agua de algún pozo, de algún río, de algún lago. Entonces, esa agua nosotros la podemos utilizar varias veces, ¿ya? Por lo tanto, eso nos permite ahorrar un poco el gasto de agua. Ahora ustedes deben saber que hay yacimientos que se han cerrado en la alta cordillera porque por problemas de agua, debido a que ellos, por ejemplo, de acuerdo al proyecto, ellos iban a sacar agua de algunos salares
pero resulta que esa agua era más lo que salía de lo que entraba. Y es obvio, ¿no es cierto?, porque no habían lluvias ni tampoco había nieve. Por lo tanto, esa agua que salía para mediodía empezó a secar las lagunas, ¿no es cierto?, los salares. Y eso ha traído varios problemas ambientales. Y debido a eso hay algunas empresas que tuvieron que cerrar. Por eso que lo que se está pidiendo ahora y se va a exigir, yo creo, a futuro es que se lleve agua de mar. Ahora, imagínense ustedes lo que significa llevar agua de mar a la alta cordillera. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y se puede usar agua de mar directamente en un proceso? Sí, se puede, se puede. El único problema es que como es muy, pero es un agua muy corrosiva, o sea, ¿qué es lo que significa eso? Que ataca todos los conductos metálicos, por lo tanto, hay que tener un sistema especial, ¿cierto? Eh, cómo trabajar las plantas, o sea, todos los equipamientos tendrían que estar revestidos, que no haya contacto directo entre esa agua con las máquinas, que estamos hablando de celdas de flotación, por ejemplo, o cualquier otro sistema donde esté involucrado, ¿no es cierto?, contacto entre el líquido y el metal. Entonces, esa es una de las problemáticas. Cuando Candelaria quiso traer agua de mar para su proceso, nosotros acá en la universidad le hicimos pruebas y la verdad que la concentración mejoró. Las recuperaciones de cobre mejoraron en 2 puntos, lo que es harta plata, ¿ya?, en una empresa de esa envergadura, o sea, una empresa grande. Pero el problema que tenían era que eso les significaba cambiar la planta completa. Por lo tanto, ellos decidieron instalar una planta de osmosis que está en caldera y el agua tratada es la que ellos traen para su proceso. Bueno, cuando hablamos de menas nativas, el metal está presente en forma elemental. Eso prácticamente ya no ocurre. Hay por ahí algunos mantos que quedan, pero muy, muy especial. Por ejemplo, yo hace alrededor de 10 años que no veo un mineral que traiga cobre metálico. Antiguamente en la región había bastante. Bueno, y las menas sulfuradas son las que contienen azufre, como los compuestos que ustedes ven ahí, y las oxidadas también son las que contienen oxígeno. Las menas que se les llama silíceas o ácidas son las que tienen sílice. Por lo generalmente nosotros la conocemos la sílice como SiO2, pero es la que contiene el silicio. Este compuesto, que es la sílice, le da un carácter ácido al mineral. De hecho, por ejemplo, hubo un yacimiento, no me acuerdo, se llama Tres Cruces, me parece que se llama, que tenía un mineral silicatoso con un pH muy bajo. Y el agua con que trabajaban también era muy baja, el pH del agua, por lo tanto ellos tenían que agregar demasiada cal para poder llegar a un pH que pudieran explotar. En este caso ellos usaban la cianuración, por lo tanto tenían que llegar a un pH 11, así que imagínense la cantidad de cal que ellos necesitaban para llegar a ese pH. Y debido a eso se vino a instalar aquí, ¿no es cierto?, Inacal, porque todos los días eran 20, 50 camiones que venían de Antofagasta con cal para este yacimiento. Las menas no metálicas son las que contienen salitre, yodo, baritina, sulfato, carbón. En el caso de nuestra región hay bastantes contenidos no metálicos. Bueno, y los metálicos son los que se explotan para extraer el elemento metálico que contienen.
Los elementos no metálicos se caracterizan, ¿no es cierto?, porque no conducen la electricidad ni el calor, son lo que ustedes ven ahí, carbono, azufre, cloro. ¿Mm? Y ahora cuando hablamos de un mineral rico, ¿cierto?, se llama así porque contiene eh, una buena concentración. ¿Mm? O sea, estamos hablando, yo diría ahora un mineral rico de cobre, estamos hablando del 2%. ¿Mm? Ya prácticamente eso, no se ven. Y mineral pobre, por supuesto, el que contiene poca cantidad valiosa. La tenacidad, cuando hablamos de tenacidad, estamos hablando de la resistencia que un mineral opone a ser roto, molido, doblado, desgarrado. Y la dureza se llama a la resistencia que pone la superficie lisa de un mineral a ser rayada. Depende de la estructura cristalina que tiene. Ahora, un mineral es frágil cuando se rompe fácilmente o se reduce a polvo. Y un mineral es maleable cuando puede ser conformado en hojas delgadas, ¿cierto? Y el dúctil cuando se puede estirar en forma de hilo ya de muy bajo diámetro, ¿no es cierto? En el caso del oro, el cobre también. Por eso que se requiere, por ejemplo, que el cobre tenga pureza sobre 99, porque si tiene un poco más o sea, menos de esa pureza, pierde su ductilidad. Se quiebra, se rompe el alambre. Y ahora entonces vamos a entrar con lo que es muestreo y preparación de muestras para pruebas metalúrgicas. Bueno, además está decir, ¿no es cierto?, que muestra es una parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permitan que ella sea representativa del total. El muestreo es la acción de recoger la muestra, o sea, de cómo yo saco esa muestra. Porque aquí es donde hay que tener mucho, pero mucho cuidado, porque si nosotros no hacemos un buen muestreo, o hacemos un muestreo dirigido, que pasa mucho en la minería, que a veces llegan mineros con 3, 4 trozos de piedra donde se ve muy rica en cobre, o algunas se ven algunos indicios de oro, pero son muestras. O sea, eso no significa que tenga un yacimiento grande, eso a lo mejor fueron justamente pocas las que hay ahí y no hay más. Por lo tanto, hay que saber hacer el muestreo. Imagínense lo que significa hacer un muestreo de un yacimiento, ¿no es cierto?, que tiene millones de toneladas. Porque al final lo que tenemos que nosotros saber es cuánto es el mineral que tenemos ahí. Para saber cuánto es el mineral, necesitamos saber sus leyes, sus concentraciones. Yo puedo llegar a decir que tengo 10 millones de toneladas, pero si no sé cuánto tengo de cobre, ¿no es cierto? Porque en algunos lados puede tener 2%, en otros 0,1%, en fin. Entonces, eso es lo que me entrega una buena concentración si nosotros hacemos un buen muestreo. Y la verdad que para el muestreo no hay muchas recetas, no hay recetas que digan esto hay que hacerlo así, o sea, hay varios métodos, muchos métodos, y al final uno tiene que aplicarlo de acuerdo al lugar donde se va a muestrear y a otras condiciones más. Por lo tanto, se requiere también mucha experticia en las personas que se encargan de esto de recolectar muestras. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un buen muestreo. Bueno, el muestreo, ¿no es cierto?, generalmente ustedes ya lo conocieron, lo vieron por la parte, en la parte estadística, ¿cierto?, en donde se enseña la parte de muestreo, pero no la parte de muestreo de minerales, que es mucho más compleja porque es muy heterogénea, ¿no es cierto? Es fácil muestrear cuando la muestra es homogénea, de la manera que yo saque una muestra
y con esa yo digo, esto es lo que tiene, y verdad que es un promedio. ¿Mm? Pero cuando estamos hablando de minería, es muy heterogéneo. Vamos a tener lugares donde tenemos algo, otros poco, la zona de la beta, donde vamos a tener más, pero después hasta donde podemos explotar ese yacimiento, eso es lo que hay que evaluar. ¿Mm? Por eso que el muestreo es tan importante. ¿Mm? Cuando hablamos de muestreo, por ejemplo, recuerden que se utiliza mucho en la parte de muestreo estadístico cuando hay alguna elección, ¿no es cierto? Queremos saber más o menos cómo anda, cuáles son las proporciones de los candidatos. Entonces, ahí también se hace muestreo, porque ustedes se imaginarán, no se puede, no se les va a preguntar a todos, sino que uno dice, ya, este muestreo, por eso cuando ustedes escuchan, dice, este muestreo, es un muestreo de 100 personas, 200 personas, 300 personas, y esas 300 personas me van a representar 1 millón de personas, por ejemplo, o un poco más. Entonces, ahí es donde debemos saber nosotros cómo muestrear. ¿Mm? Cómo muestrear. Sí, lo que ocurrió, por ejemplo, en las elecciones nuestras, cuando era obligatorio, ya había un patrón de muestreo. Entonces, si aquí tengo que sacar tantas personas de tal ciudad, de otra ciudad, de tal parte, y con eso ya 500 personas y sabíamos cuál era la tendencia y andaba muy cerca, ¿cierto?, los resultados con las elecciones finales. Sin embargo, después cuando ya no fue el voto obligatorio, cambió todo porque no se sabía cuánto iban a votar. Entonces, si usted hacía una encuesta, algunos le decían tal candidato, pero ellos no iban a ir a votar. Entonces, hay muchas cosas que hay que considerar en un muestreo. Bueno, población o lote es el conjunto completo de observaciones que deseamos estudiar. Eso es el muestreo. Ahora, ustedes me preguntan, ¿cuál es el mejor muestreo? El mejor muestreo siempre va a ser toda la muestra. Toda la muestra. Si yo, por ejemplo, me dijeran a mí, necesito saber cuánto es lo que tiene este mineral. Eso es difícil, ¿cierto? Porque de partida yo voy a llegar a que me hagan un análisis con una muestra no más allá de 200 gramos. Y para el análisis voy a necesitar 1 gramo. ¿Se fijan la importancia que tiene el muestreo? Mucha importancia. Entonces, como acá lo dice, es una técnica, ¿no?, de manipulación que requiere mucho cuidado, porque esto, como dice ahí, puede hacer, ¿no es cierto?, perder muchas veces grandes cantidades de dinero si yo hemos hecho un mal muestreo, ¿no?, donde llegamos a la conclusión de que voy a tener tantas millones de toneladas con una cierta ley y resulta que no vamos a llegar cuando empiece el proceso nunca a esa ley. Un ejemplo, hace 10 años atrás, cerca de Vallenar, un yacimiento de fierro, lo compraron, me recuerdo, eran unos checos que estaban interesados en el fierro, y ellos se la vendieron con ley promedio de 17% en fierro magnético, porque lo iban a procesar por proceso magnético, y resulta que se instalaron una planta moderna, muy bonita, y cuando comenzaron a procesar se dieron cuenta que nunca tenían los resultados que deberían tener. Se hizo un remuestreo y llegaron a la conclusión que no tenía más de 8%. Por lo tanto, esa planta tuvo que cerrarse, porque no era económico. Entonces, eso es lo que les puedo decir con respecto a la importancia del muestreo. Entonces, el muestreo no se hace tan solo cuando nosotros estamos buscando el mineral, sino que también se hace cuando nosotros estamos procesando el mineral, porque si nosotros queremos, por ejemplo, estamos
eh, trabajando en flotación, donde dice que tenemos que llegar a una cierta granulometría fina, pero tenemos que ir controlando si los molinos están entregando esa granulometría. Por lo tanto, yo tengo que estar haciendo muestreo a la salida del molino. Y lo mismo después cuando ya en el proceso, el concentrado, de la misma manera, tenemos que hacerle el análisis del concentrado, por lo tanto, hay que muestrear ese concentrado. Porque nosotros después lo vamos a vender por tonelada ese muestreo, pero tiene que tener una ley promedio. Por lo tanto, todo eso requiere muestreo. Si nosotros queremos muestrear también, y no tan solo en una planta muestrear los minerales, sino que también tenemos que mostrar, ¿no es cierto?, el agua, porque si el agua nosotros la estamos reciclando, ustedes se imaginarán que se va a empezar también el agua a saturar de sales solubles que pueda tener el mineral, de tal manera que al estar tan saturada, los reactivos que se agregan para la flotación ya no funcionan bien. Por lo tanto, ahí se requiere también controlar la impureza que ha ido concentrando el agua. O sea, siempre vamos a tener nosotros en un proceso que controlar, por lo tanto hay que sacar muestras. Hay que sacar muestras. Muestras de pulpa, ¿no es cierto? Muestras secas, muestras de agua. O sea, siempre vamos a estar haciendo un muestreo. Por eso que, como dice ahí, en toda planta de tratamiento de minerales, el control metalúrgico lo vamos a llevar como haciendo muestreo, ¿no es cierto?, de las diferentes etapas que tenemos en el proceso. Porque yo no puedo basarme en que probé un mineral y lo metí al molino y llegué a obtener una granulometría que es la óptima para la concentración. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ese mineral va cambiando? O yo saco de otro sector. Puede tener otra dureza o puede ser más blando. Entonces, de repente, si es más blando, ya el tiempo, ¿no es cierto?, de residencia en el molino va a tener que ser menor, porque si no estoy echando mucho fino. O si es muy duro, a lo mejor no estoy llegando a la granulometría que requiere para flotar. Entonces, esos controles se hacen mediante muestreo. Siempre vamos a tener el muestreo. ¿Qué factores afectan el muestreo de minerales? La segregación de la muestra, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la segregación? Es que hay las partículas más sólidas, ¿cierto?, tienden a separarse de las más finas. Si ustedes están haciendo un montón, van a ver que las partículas más gruesas van a rodar hacia los lados, ¿no es cierto? Entonces hay una segregación de la muestra. Por lo tanto, todo eso tiene que también evaluarse con el muestreo. Si llegamos, ¿no es cierto?, si transportamos el mineral, el movimiento, ¿no es cierto?, todo eso va a hacer que se vayan todo el fino metiendo hacia abajo, entre el intersticio, las piedras más grandes, entonces hay una segregación que hay que tener cuidado. En relación peso-diámetro de la muestra. Nosotros tenemos que saber el tamaño que tiene la muestra y el peso, porque nosotros tenemos que trasladar ese mineral, ¿no es cierto?, en un camión, y tenemos que ver cuánto es la capacidad que me hace. Si nosotros tenemos una granulometría muy grande o muy fina, cambia, ¿no es cierto?, la cantidad que yo le voy a agregar de mineral. Por lo tanto, tenemos que tener esa relación. Contaminación de la muestra. Una muestra se puede contaminar, ¿cierto? Y bueno, eso generalmente se produce mucho cuando se va a preparar, que supongas ustedes necesitamos, por lo general en una muestrera se llegan a preparar tanto concentrados como relave, como muestra de alimentación,
Por lo tanto, hay que tener cuidado de no usar lo mismo o los mismos aparatajes que se utilizan para el concentrado que para una alimentación o un relave, ¿no es cierto? Porque como el concentrado está con alto contenido del elemento valioso, trazas que de ellos nos queden me van a contaminar el relave que se supone que debería tener muy poco. Entonces, eso hay que tener cuidado. Pérdida de muestra. ¿Ah? ¿Cómo se puede ocurrir esto? Cuando se preparan muestras, siempre hay mucho fino, mucho polvo que sale, generalmente cuando hay pulverización. Por lo tanto, si nosotros partimos con una cierta cantidad de minerales, vamos a encontrar de que vamos a tener una cantidad menor después, y a veces en ese descarte o en ese fino que salió, que se fue, tenemos también una alta concentración del elemento que buscamos. Así que eso hay que tener cuidado. Y lo otro son la alteración de la composición química. ¿Dónde hay problema? Por ejemplo, si nosotros tenemos un mineral de fierro, por ejemplo, y si el fierro está presente como un fierro óxido, como por decirle un sulfato ferroso, al estar en contacto con el aire, con el oxígeno del ambiente, se oxida y pasa a sulfuro 3. Por lo tanto, cambia su peso molecular y hay cambios en la concentración. Entonces, todo lo que se pueda alterar mediante el oxígeno del aire, nada más, o también sea afectado por el CO2, entonces tenemos que tratar de evitar, si lo vamos a guardar para un trabajo posterior, dejarlo en un ambiente, ¿no es cierto?, que no tenga oxígeno. Bolsas, por ejemplo, donde en vez de sacarle todo el aire y ponerle nitrógeno. Y ahí esa muestra no va a tener alteración química. Ahora, otra alteración que puede ocurrir, ¿no es cierto?, es con respecto a los minerales, que es muy importante, los minerales de mercurio. El mineral de mercurio existe, y hay en algunos lugares en la cordillera donde existe también como mercurio metálico. Ese mercurio metálico ya a una temperatura ambiente se empieza a volatilizar. Por lo tanto, si yo saco una muestra y la dejo al aire, ¿ah?, se va a oxidar, o sea, se va a perder el mercurio, porque el mercurio se va a volatilizar, de tal manera que no vamos a tener prácticamente nada cuando lleguemos al laboratorio. De hecho, yo lo pude comprobar, nosotros acá tenemos un relave cerca de Tierra Amarilla, un relave que es antiguo, de la época del Chañarcillo, pero ahí está, entre medio Parronales, un lugar que se nota que es un tanque relave antiguo porque no hay nada en la superficie, sí, pero sí a ambos lados de eso tenemos Parronales. Y un día se me ocurrió ir a tomar muestras y me encontré con que la cantidad de mercurio era tremendamente grande. Trabajamos calicata hasta 2 metros. Y ahí nos dimos cuenta, ya un medidor de mercurio, cuando nosotros estábamos haciendo el hoyo, la calicata, y el medidor de mercurio empezaba, pero se volvía loco, porque era mucho el mercurio que había y se empezaba inmediatamente, al quedar, ¿no es cierto?, expuesto al aire, a evaporarse, o volatilizarse, más bien dicho. De tal manera que si nosotros, que andamos, yo personalmente andaba en busca del mercurio, después la cantidad cuando llegamos al laboratorio era bastante baja. Por lo tanto, ahí tuvimos que tomar ya el resguardo y después el siguiente muestreo ya ir con los cuidados que se requieren. Y de hecho yo les puedo contar de ese mismo tanque relave, que es un tanque que tiene mucho mercurio, pero a su vez tiene mucha plata. Estamos hablando de 300 gramos por tonelada de plata, pero la plata está en un estado refractario. ¿Qué quiere decir eso? Está en un estado en que
ningún proceso de los que existe en este momento la puede concentrar, ni siquiera ni la simulación, ni la flotación. No es viable concentrarlo. Por lo tanto, ahí está. ¿Ya? Entonces, los que han querido trabajar con eso se han encontrado con la gran cantidad de mercurio. Entonces, llegó un momento en que yo estaba estudiándose en un proyecto, estudiándose tranque. Tuve 3 meses fuera. Cuando volví, encontré que estaban sacando los camiones, sacando mineral para sacarle la plata, concentrar la plata. Y voy a la planta, pregunté qué iban a hacer con ese mercurio que tenía, porque de acuerdo a lo que yo había analizado, tenía un promedio de 2 kilos de mercurio por tonelada. Y lo máximo permisible en un suelo debería ser 10. Entonces, ese mercurio, ¿dónde iba a quedar? Estaban usando una planta antigua que está casi en el centro de la ciudad, de tal manera que me preocupó el asunto. Y cuando voy a averiguar eso, la persona encargada que estaba del proyecto, que era un mexicano, y le pregunto yo qué está haciendo con el mercurio. Entonces me dijo, no, nada, no. Pero le dije yo, ¿usted no sabe cuánto tiene mercurio? Sí, me dijo, sí, tiene alrededor de 70 gramos por tonelada. Entonces le dije, no, yo tengo otro dato. Resulta que este proyecto está autorizado por la CONAMA en ese entonces, y me voy a la CONAMA a pedir el proyecto. Claro, ahí aparecía 70 gramos por tonelada. Y la razón cuál había sido simplemente que se había mostrado y no lo mostraron preocupándose del mercurio. Por lo tanto, esa muestra en que les llegara a llegar a México, que fue donde la trataron, ya no tenía mercurio. Por lo tanto, eso era lo que... Sin embargo, yo pedí muestra para analizar el concentrado y tenía alrededor de 5.000. O sea, se había concentrado y lo habían tirado muy fácilmente en el mismo relave, que como le digo, de la planta estaban prácticamente en el centro de la ciudad. Así que ahí me tuve que ir a CONAMA y hacer los reclamos y se paró ese proyecto. Por lo tanto, ahí siguen los relaves, porque además aparecieron varios dueños, como 10 dueños, y nadie quiere. Yo lo quise tratar ese tanque para sacarle el mercurio, pero me cobraban mucho que no era económico. Pero esas son las cosas, como le digo, que pasan, que las muestras también se alteran. Bueno, hay varias maneras de identificar los muestreos. Por aquí tenemos una que me gustó. Nosotros cuando hablamos de un muestreo aleatorio simple, que consiste en la selección de n fragmentos o unidades de un lote, de tal manera que todas las muestras posibles no tengan la misma probabilidad de ser elegidas, sino que tomamos de allá, de acá. Estas muestras se toman a intervalos de tiempo-espacio, variables y, por supuesto, distribuidos al azar. O sea, por eso se llama aleatorio simple. Y un muestreo sistemático en todas las extracciones de las muestras, en este caso, son determinadas según una regla fija. O sea, yo puedo hacer, por ejemplo, si voy a muestrar un tanque de relaves, yo puedo hacer una malla. ¿Qué significa eso? Una malla con lienzo. Yo hago una malla de tal manera cuadriculada que tenga 5 metros por 5. Le voy a mostrar una figura enseguida. Y de acuerdo a esa malla, yo voy a decir, voy a tomar tal, tal y tal punto, pero a ser bien sistemático, bien definido. Y un muestreo estratificado es cuando se toman muestras aleatorias, pero dentro de un estrato. ¿Qué significa? Que si nosotros vamos a un lugar y vemos mucha diferencia, por ejemplo, vemos un lugar que todo el suelo se ve de color
verdoso, donde yo tenga la posibilidad, ¿no es cierto?, diga, ah, esto puede tener más cobre, ¿no? Pero un poco más allá veo que cambia todo, ¿no? Todas las condiciones que se ven. Entonces, luego, bueno, voy a mostrar todo esto que se ve verde, voy a tomar las 5 muestras, después del otro estrato tomo otras muestras, eso es lo que se llama muestreo estratífico. Aquí, por ejemplo, muestreo aleatorio sistemático. Ustedes ven, esto es, imagínense que estamos sobre un tranque relay, que puede tener esa forma. Y ustedes ven que ahí lo que hicimos, varios puntos, y de esos puntos pues, podemos tomar lo que nosotros queramos. Siempre, como yo le he dicho, mientras más puntos se tomen, mejor va a ser el muestreo. El resultado va a ser mucho mejor. Pero ¿qué significa eso? Significa un costo muy alto. De tal manera que tenemos que tomar decisiones en su momento. Imaginen si tenemos una pila, por ejemplo, que tiene 800 metros de largo por 400 de ancho. ¿Cuántos puntos tendría que tomar para que sea representativo el muestreo? Muchos puntos. Entonces tenemos que buscar cómo lo hago. Entonces aquí también yo puedo hacer que esto es como una malla. Se fijan que los puntos están bien equidistantes. Entonces yo puedo decir, tomo uno acá, otro en la punta, el otro punto, otro en medio, tratando de que sea lo más representativo, pero con el mínimo de puntos. Este es el estratificado. Ustedes fijan, aquí tenemos dos estratos. Tenemos dos estratos bien definidos, por lo tanto nosotros vamos a tener, vamos a decir, en el estrato 1 tenemos tanto porcentaje, en el estrato 2 tengo tanto porcentaje. Y lo podemos trabajar como estratos diferentes. Entonces yo puedo decir, ya, yo primero voy a partir con el estrato 1, vamos a procesar todo eso, que tiene una ley promedio mejor, y cuando esto termine, recién comenzamos con el estrato 2. ¿Ya? Y esto es lo que yo le decía, esto es una malla que yo colocara sobre algo que quiero muestrear. Entonces, aquí, esto se utiliza cuando el muestreo es compuesto, o sea, yo tomo varias muestras y las mezclo después y hago una sola. Yo digo que sea representativa. Entonces, puedo tomar 10 muestras y después las junto. Y digo, esta es una muestra compuesta. Entonces, ustedes se fijan ahí, yo en esa malla que tengo, ¿qué es lo que hice? Tenemos 4 tipos diferentes de muestral, ¿cierto? Una, ustedes se fijan en el primer cuadrito, que yo decidí los puntos ahí que fueran de esa manera. En la segunda, a mano derecha, se fijan los puntos son bien simétricos. En la tercera, ahí tenemos la malla en donde, si ustedes se fijan que aquí se intentó o se trató de sacar todos los puntos, todos los vértices prácticamente, pero hay algunos que no se consideraron. Si ustedes se fijan, tenemos eh, puntos o vértices que no están con el puntito de muestreo. Se pueden dar cuenta ahí ustedes que al final lo que hacemos es algo transversal. Tenemos primero el punto arriba, después los tres, seguimos una línea de tal manera que van quedando puntos fuera. Entonces podemos ir tomando un vértice por medio y así, pero tiene que ser bien generalizado en todo la malla que nosotros construimos. Y la otra es ya haciendo una malla no cuadriculada, sino que otro tipo de malla. Y también vamos viendo ahí cuántos puntos vamos a tomar o cómo tomamos los puntos, que también va a ser aleatorio. Bueno, en todo muestreo debe estar bien establecido lo siguiente. Primero, el objetivo del muestreo. Es muy importante. ¿Para qué quiero un muestreo? ¿Para qué quiero un muestreo? Quiero un muestreo para evaluar un posible yacimiento. Quiero evaluar un muestreo para ver si hay contaminantes en el lugar.
¿Mm? Tengo que saber cuál es el objetivo y de acuerdo a eso hacer mi plan de muestreo y ver cómo lo vamos a realizar. Como les decía, no hay recetas para esto. No hay recetas para esto y por lo tanto siempre cuando uno va a hacer un muestreo tiene que ir primero que nada al lugar del muestreo, visualizar y ahí hacerse una idea de cómo enfrentar este muestreo, cómo hacerlo, porque necesito ver cuál es la población a muestrar, qué es lo que voy a muestrar. ¿Mm? Tengo que ver ahí cuántos datos vamos a recolectar, o sea, cuántas muestras tomamos, cómo vamos a recolectar las muestras. ¿Mm? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo en forma manual, vamos a contratar equipos, ¿no es cierto? Maquinaria pesada. ¿Mm? Y también, dependiendo un poco del objetivo, el grado de precisión que nosotros queremos. Si nosotros queremos un grado de precisión alto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos que tomar mucho más muestras. ¿Mm? Pero si queremos saber solamente como primera información, si algo por ahí hay, y es lo que hace el geólogo, ¿no es cierto? Si empieza a picar por diferentes lados y se ve algo de interés, y ahí ya hace una planificación un poco mayor. Y después tenemos que ver cómo vamos a medir, o sea, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a determinar, ¿no es cierto? La ley que tiene. Una cosa muy importante que ustedes deben saber, deberían saber, y siempre no se olviden de esto, con respecto, si a ustedes les toca trabajar en una empresa que trabaje el oro. ¿No? El oro, hasta el momento, no hay nada mejor o no hay ningún método mejor que el método antiguo, que es la dosimasia, que es por fundición, en donde nosotros tenemos un botoncito de oro y lo pesamos. Ese es el mejor método. Hay muchos métodos que han salido con equipos modernos, todo, pero no son tan exactos como ese. Es tedioso, es largo el método, pero siempre cuando quiero tener un grado de precisión alto, yo debo hacerlo por ahí. Si no quiero algo muy preciso, sí, lo puedo hacer por otro lado, por ejemplo, absorción atómica, pero de partida, si yo voy a trabajar en absorción atómica, imagínense, yo tengo que pesar 1 gramo, ¿ya? Y si tengo poco oro, pucha, a lo mejor en ese gramo no agarro nada. En cambio, en el método de fundición, lo mínimo que yo tomo son 10 gramos, por lo tanto, ya parto ahí con esa ventaja, con una amplitud en la muestra de 10 veces, que me permite, ¿no es cierto?, asegurarme. Estamos hablando, imagínense lo que significa si yo tengo un yacimiento que tiene 0,5 gramos por tonelada. O sea, en una tonelada tengo 0,5, y si el oro viene en forma, imagínense, viene en forma metálica y viene en forma de oro grueso. A lo mejor en una muestra yo no saco nada, y en otra si saco la pintita de oro que venía, ¿no es cierto?, que era oro grueso, sí, te va a entregar un valor muy alto. Entonces, para eso, ¿cuál es la solución para eso? La solución para eso, primero también tenemos que ver cómo está el oro. Si el oro está como oro grueso, que como lo sabemos, tenemos que pasarlo por un tamiz bajo 150 mallas. Nosotros trabajamos con 200 mallas. Lo que queda sobre el tamiz vendría siendo el oro grueso y eso se analiza en forma separada. Porque esto si uno lo ve al microscopio, o sea, nos vamos a encontrar con que hay pepitas prácticamente muchas veces de un tamaño que si usted lograra tomarla así sin hacer esta separación y viene esa pepita y la analiza y hasta le puede dar 20 gramos por tonelada. Y resulta que a lo mejor era la única pepita que venía. Entonces, esos son los cuidados que hay que tener. Por lo tanto, siempre cuando hablemos de oro, lo primero que tenemos que tratar de hacer es ver si tiene oro grueso,
Porque si tiene oro grueso tenemos que buscar primero una alternativa de sacarle ese oro grueso, uno para el análisis y otra también para poder tratarlo después. Por lo general las metodologías para el oro grueso es mediante gravitación, ¿no? Técnicas gravitacionales, donde el oro por el peso va a quedar en el fondo y podemos separarlo de los otros metales. Si es fino, y ahí podemos, ¿no es cierto?, flotarlo, porque imagínense, si yo tengo oro grueso, a lo mejor esas pepitas que vienen no van a poder flotar, porque la burbuja que está sacando a flote no va a ser capaz y se va a romper. Por lo tanto, ese método no sirve cuando tenemos oro grueso. En la cianuración podría servir, pero la disolución es muy lenta, demasiado lenta. Por lo tanto, lo mejor que hay que hacer es sacarle el oro grueso. Imagínense también otro caso que me tocó vivir hace tiempo atrás, un yacimiento que nunca más he visto ni nunca más voy a volver a ver, un yacimiento que tenía 500 gramos de oro por tonelada. 500 gramos de oro por tonelada. Imagínense, ahora trabajamos con 0,5. Por lo tanto, a esto ni siquiera había que hacerle concentración, porque yo en las concentraciones que vendemos para Enamit, máximo 70 gramos kilos por tonelada. Entonces, una de 500, imagínense. ¿Y qué pasaba? Ahí fue el negocio de la fundición, porque la fundición pagaba el oro fino, no pagaba el oro grueso. Por lo tanto, el dueño de ese mineral perdió cualquier plata. ¿Y por qué? ¿Por qué le pagaba el oro fino? Porque Enami, en este caso, ellos, el mineral lo trataban por flotación, por lo tanto el oro tenían que ver el oro fino que tenía y ese era el que flotaba. Así es que por eso es siempre bueno saberlo, de que el oro primero tenemos que ver cómo viene, si viene grueso, viene fino, para cualquier proceso que nosotros queramos concentrarlo. Bueno, cuando nosotros recuerden que tenemos muestras que pueden ser sólidas, ¿cierto? Líquidas y gaseosas también. En el caso del ambiente, ¿no es cierto? Queremos analizar cómo está el ambiente, es una muestra gaseosa. Entonces, ¿por qué la quise colocar también esto acá? Porque siempre en un proceso vamos a tener todas. En la fundición, ¿qué me sale? Gas. Y me sale gas muy contaminante. ¿Ya? Entonces tenemos muestras sólidas, líquidas y gaseosas. Tenemos que ver si esas muestras son homogéneas o son heterogéneas para poder ver la manera de hacerle el tratamiento posterior. Ahora, cuando las muestras, por ejemplo, si tenemos nosotros, según el plan de muestreo empleado, estas muestras también las podemos identificar con muestras representativas, selectivas, al azar o compuestas. Es otra división, no es la misma que teníamos arriba, pero sí es prácticamente o muy similar, pero esta se utiliza más cuando trabajamos con muestras más pequeñas, más finas, más bien dicho. Entonces, esto, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos la muestra molida, ahí queremos evaluarla. Entonces, por supuesto que como sabemos siempre, la muestra tiene que ser lo más representativa posible. Por lo tanto, va a depender también de qué cosa. Si es homogénea, si es heterogénea, si es estático o si es dinámico. O sea, lo que vamos a mostrar nosotros puede estar en cualquiera de esas condiciones. ¿Ya? Homogéneo, que significa que la muestra prácticamente es igual en todos lados. Hago una muestra de cualquier lado y sé que es lo mismo que tiene toda la muestra.
heterogénea, que es la que nos ocurre con la minería, tenemos, ¿cierto?, que la muestra es muy disímil, o sea, muy variable, muy variable. Estático, ¿qué significa? Que vamos a mostrar un lugar donde está el lugar sin moverse. Puede ser, ¿no es cierto? Eh, Me dicen, muestre el concentrado en un camión, ahí está estático. Y dinámico es cuando está en movimiento. Por ejemplo, agua. El agua está en movimiento. Se voy a mostrar un río, está en movimiento. El agua potable, ¿cómo viene? El agua está, ¿cierto? Tengo que abrir la llave, por lo tanto, esa agua está moviéndose. Eso es dinámico. Entonces, tengo que saber con qué me voy a enfrentar yo. ¿Cómo está la muestra? Si es homogénea, heterogénea, si está en forma estática o si está en movimiento. Entonces, aquí cuando hablamos de muestra selectiva, es la muestra elegida deliberadamente empleando un plan de maestro que rechaza material de determinadas características, eligiendo, o sea, en el fondo es lo que elegimos nosotros, elegimos, mira, lo sabemos, aquí se ve bien, ya saquémoslo de acá. Son muestreos focalizados. Por lo tanto, eso nos sirve en un comienzo para ver si generalmente hay una beta, por ejemplo, que se ve, queremos ver cuánto tiene. Por lo tanto, la elegimos, nos elegimos las piedras que sean mejores y después, por supuesto, que ya hay que hacer un muestreo que sea más representativo. Muestreo al azar, donde la muestra es elegida al azar. Aquí, como se dice, cualquiera puede ser reina. Supóngase usted que nosotros para hacer una prueba en laboratorio necesito preparar 10 bolsas que tengan 1 kilo cada una. ¿Ya? Preparo las 10 bolsas, pero resulta que yo de esas 10 bolsas voy a sacar una para hacer el análisis químico, voy a ocupar 5 para hacer la prueba metalúrgica, por lo tanto, yo tengo que elegir ahí. Tengo que elegir una de ellas para hacer. ¿Y cómo lo elijo? Al azar, pues, cualquiera de ellas, porque se supone que están bien preparadas y todas esas muestras tienen la ley igual o muy parecida. Lo mismo para el proceso. Si yo tengo de las 10, necesito 5 nada más, yo tengo que suponer, ¿no es cierto?, que están todas bien preparadas. Y la muestra compuesta, como vimos también en lo anterior, que nosotros vamos a tener, vamos a recoger más de una muestra y la vamos a juntar. Para que se hagan una idea mejor de esto, si nosotros, por ejemplo, queremos mostrar un tranque de relaves, queremos evaluar qué pasó con ese tranque ahora que están en boga buscándole todo lo valioso que tenga, incluso tierras raras le están buscando a los tranques. ¿Cómo mostramos? Nosotros puede ser como una calicata, por ejemplo. Una calicata, que es lo que es, hacemos un hoyo, ¿no es cierto? Y ahí nosotros vamos a mostrar. Podemos mostrar, sacar una muestra del primer metro, del segundo metro, tercer metro, dependiendo cuánto sea la profundidad que tenga. Y si nosotros queremos que esa muestra sea compuesta de todos los metros, ¿no es cierto? Supongamos que vamos a sacar la muestra, la homogenizamos y sacamos 1 kilo de cada una, la mezclamos y hacemos una muestra que sea única de ahí. Pero también la podemos hacer, ¿no es cierto?, por separados, analizarla por separado para ver qué pasó al metro, al 2 metros, 3 metros, 4 metros. Entonces, las muestras compuestas son las que de un grupo se hace una sola. Bueno, los métodos manuales de muestreo, como su nombre lo indica, son los que utilizan las personas, ¿cierto? Cuando hay una persona la encargada de hacer el muestreo, se le llama muestreo manual. Por lo general es costoso, ¿cierto? Porque hay grandes cantidades muchas veces que muestrear, se necesitan muchas personas,
y es de gran responsabilidad de las personas que toman la muestra. Porque para esto es muy importante que la responsabilidad, por lo que ustedes vieron, lo que significa el muestreo, por lo general se hacen protocolos de muestreo, o sea, se le indica, se hace una pauta, y se dice esta parte, esta zona, por decirle algo, si es la parte donde vamos a la salida del molino, se tiene que tomar la muestra de la siguiente manera. Se anota, se escribe de tal manera que todos lo hagan de la misma forma. Pero resulta que el ser humano, ¿no es cierto?, no es como una máquina, de repente anda bajoneado, de repente, no sé, pues y hay simplemente gente que no es muy responsable, y supóngase que yo cada 10 minutos tengo que sacar una muestra de ahí. 10 minutos lo voy juntando, juntando. Y una persona que no tiene ganas de hacerlo puede sacar toda la muestra de una vez. Si cada 10 minutos saco un estrato, o sea, una cantidad que al final del día me significa que tiene, por decirle, 50 kilos, o sea, yo de una sola pasada pongo el tacho y que se llena y saco los 50 kilos. Entonces, por eso que es muy importante la parte de muestreo, y cuando se trata de la persona, hay que tener gente bien, bien preparada. Entonces, se necesita que sean personas responsables. Bueno, y el muestreo esto lo pueden realizar, ¿no es cierto?, en cualquier lado, minas, desmontes, camiones, vagones, en cualquier tipo de muestreo. Aquí lo que ustedes ven es cuando se hace un muestreo de correa, la correa que lleva el mineral o que está saliendo de, no sé, pues de un molino, en fin. ¿Cómo se muestrea esto? Ustedes ven que se coloca un aparato sobre la correa que tiene una cierta longitud característica. Por supuesto que para eso se tiene que parar la planta. Se para la planta y se toma toda la muestra que quedó en ese tomador de muestra. Se saca, se echa una bolsa y se analiza. Y se toman a diferentes horas. Entonces, con eso podemos controlar cómo está saliendo la granulometría puede ser, como decía, de un chancador. Tenemos también este otro tipo de muestreador que son sondas, que ya son más para cuando el mineral está fino o para muestrear concentrado, por ejemplo. Ya está fino y con esas sondas nosotros podemos tomar la muestra. Si se trata de muestrear un camión, por ejemplo, subimos arriba del camión y ahí tomamos diferentes puntos, tomamos una muestra. Entonces sí se requiere que, en este caso, la muestra esté fina, porque imagínense, yo en eso no podría sacar partículas grandes. Ahora, en el caso de la minería propiamente tal, ¿no es cierto? Ya hay otros mecanismos. Si usamos un sondaje diamantina, por ejemplo, vamos a tener las muestras como ustedes ven ahí. Y esas muestras después ellos, de acuerdo, pueden evaluar, ¿no es cierto?, a qué profundidad. Entonces pueden ir separándolo cada 1 metro, se corta cada 1 metro, se prepara, se muele y se manda a analizar, y con eso tenemos nosotros cómo se está comportando metro a metro. O simplemente, si estamos recién o nos llegamos a un lugar muy mineralizado todavía, sacamos una sola muestra, juntamos todo, ¿no es cierto? Y decimos, ya en ese punto había tanto. Otra manera, que es un muestreo manual, esto por ejemplo, estos jóvenes están arriba de un tranque, y ustedes ven en la primera foto donde están con un muestreador que es como un tirabuzón. Eso se va metiendo hacia abajo y después se tira hacia arriba y sale con la muestra de ese punto. Y con ese sistema
nosotros pudimos agregar eso, la parte que mostré a la parte de abajo, tiene alrededor de 1 metro, por lo tanto, yo puedo después anexarle al tubo que está arriba 1 metro más, por lo tanto, yo puedo sacar al metro, a los 2 metros. Nosotros tenemos hasta 6 metros en la universidad, por lo tanto, cuando vamos a hacer muestreo tranque, muestreamos hasta 6 metros. Ese es totalmente manual, en cambio el otro tiene un motor que es el que va, ¿cierto?, metiendo el muestreador hacia el fondo. Pero son maneras de muestrear, como decía, y vamos sacando a diferentes alturas. Aquí ustedes ven, por ejemplo, aquí una calicata en donde la persona quiere ver, esto es un punteo que se hace, por ejemplo, acá hay zonas que dice, me interesaría ver qué es lo que hay acá. Te ven que aquí tenemos 3 muestras que se tomaron de un sector que le llamó la atención a la persona. Pero si yo quiero sacar una muestra de todo ese punto, lo que puedo hacer simplemente que con una espátula saque una franja desde el inicio, o puedo hacer metro a metro, ¿no es cierto? Con una profundidad, podría ser unos 10 centímetros y un ancho 15, 20 centímetros, y veo qué pasa en la parte transversal del. Y en la parte de abajo se ve un muestreo que se hizo en un tanque acá, pero esto ya sí fue con sondaje. Te ven los puntos ahí que ellos eh, seleccionaron para el muestreo, y para eso seguramente primero usaron también un sistema de malla. Bueno, y el muestreo automático, eh, como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Cuando usamos dispositivos que son movidos mecánicamente, ¿cierto? Un motor, de forma que ellos continuamente se están sacando en forma continua un poco de muestra de la que está saliendo en el proceso. Por ejemplo, una correa la pueden estar cuando cae, ¿cierto? Ahí se puede estar tomando, puede instalarse un mostrador. Esto tiene una especie de cuchara que está cada cierto tiempo eh, poniéndose en el lugar donde sale la muestra para retirar una porción. Entonces, estos son los que se utilizan y dan muy buen resultado, y como les decía, ellos aquí no tenemos que preocuparnos del estado de ánimo muchas veces del muestrador. Estamos a saber que la muestra se tomó en un intervalo de tiempo definido y que siempre va a estar tomada en ese tiempo. Estas son las que se utilizan más en las plantas en la actualidad, en todos los sectores. Hay puntos así donde ya es muy difícil instalar un mostrador automático, por lo tanto sigue siendo la persona que tiene que hacerlo. Ahí tenemos, por ejemplo, ya muestradores para cantidades pequeñas. Se usan mucho en farmacia, por ejemplo. Entonces ustedes se fijan que en este mostrador nosotros estamos preparando algo donde vamos a echar cantidades que van a ser bien medidas. Entonces se está repartiendo ahí la muestra. En el otro lado, el rotatorio, igual cae la muestra y se va a ir llenando a medida que esto va girando, ¿no es cierto? Va llenándose con la muestra que nosotros queremos preparar o queremos evaluar en su concentración o algo que nosotros necesitamos, la granulometría. Ya,
Cuando nosotros también necesitamos, pero ¿cuántas muestras vamos a tomar? ¿Cuánto necesito? ¿Ah? Si yo tengo, o llegó, por ejemplo, un camión de una mina con 20 toneladas por Enami, por ejemplo, a vender su mineral, hay que mostrarlo. ¿Mm? Hay que mostrarlo, porque yo quiero saber cuánto es lo que tiene y cuánto es lo que debo pagarle a la persona que está vendiendo ese mineral. Por lo tanto, es importante saber cuánta muestra tomo de eso que me llegó, cómo lo tomo. ¿Mm? Bueno, una manera que nos permite evaluar eso es la teoría de Pierre G, que él llegó en forma empírica a determinar una ecuación. Y esta ecuación se basa en 4 parámetros: el factor de forma que tenga la partícula, el factor de granulometría, factor de mineralogía y factor de liberación. ¿Ya? Esos 4 factores él se encargó de estudiar y llegó a obtener una ecuación que es la que nos permite considerar aproximadamente cuánto es lo que debería tomar de una cantidad de muestra grande para el, la muestra que vamos a llevar finalmente al laboratorio. Entonces, esta ecuación es la que vemos acá, que nos dice el peso mínimo necesario de la muestra. Y en esta muestra ustedes ven que tenemos C, que es la constante de muestreo, en donde ahí está todo incluido esos parámetros que él estudió. Y para el cobre llegó a que tiene un valor de 24,3 gramos centímetros cúbicos, esa constante. Entonces, si nosotros estamos viendo si vamos a trabajar mineral de cobre, lo hacemos con esta fórmula. O sea, esta fórmula me permite determinar. Y D es la dimensión de la partícula más grande que se va a muestrar. O sea, la partícula más grande que me llegó ahí es la que tengo que considerar yo para meterla aquí en esta ecuación. ¿Por qué creen ustedes que se considera la partícula más grande? Simplemente, ¿no es cierto? Porque una partícula grande, a lo mejor esa partícula grande tiene el 20, el 30% de lo que yo quiero recuperar. ¿Mm? Y si esa partícula yo no la considero, simplemente se me quedó afuera y me va a bajar toda la ley que tenía el mineral. ¿Mm? Entonces, siempre se considera, mientras más grande sea la partícula, más muestra tengo que tomar yo. A eso quería decir. Y después esto es multiplicado, o sea, partido por el error estadístico que se quiera tolerar. O sea, si yo digo, necesito que tener un error de un 10%, de un 5%, de un 1%, lo cual casi es imposible. Entonces, dependiendo del error estadístico que yo quiera, eh, vamos a tener los valores que andamos buscando. Por ejemplo, acá dice determinar la cantidad mínima de un mineral de cobre que se debe muestrear si la partícula máxima de la muestra tiene media pulgada, o sea, 1,27 centímetros. Y aceptamos un error de un 10%, que es típico en la minería. Entonces, metemos esos valores y fíjense que llegamos a que necesito casi 5 kilos. Esta muestra que me llegaron, con esa granometría, digo, necesito 5 kilos. Entonces tengo que mostrar ahí y sacar 5 kilos. En la parte 2 dice determinar la cantidad mínima que se debe mostrar si la partícula máxima, al igual que la de arriba, tiene media pulgada, pero ahora yo
me pongo un poco más estricto y digo, necesito un error no más allá de un 5%. Fíjense que inmediatamente la cantidad aumenta casi 4 veces. ¿Mm? Entonces va a depender de la partícula. Ahora, imagínense si yo tengo una partícula ya mayor, de 1 pulgada, de 3 pulgadas, esa cantidad por supuesto que va a ser mucho mayor. ¿Mm? Mucho mayor. Aquí estamos partiendo con partículas ya bastante finas, unos 27 centímetros. Entonces, si yo quiero tomar esto, por ejemplo, si tengo partículas mayores, yo digo, no, pero a mí me interesa, quiero pasarla todo primero, bajo media pulgada, y de ahí voy a tomar la muestra. Entonces, eso se puede hacer también. Pero si yo tengo partículas de mayor tamaño, supongas que esta muestra tenga la partícula más grande, sea de 1 pulgada, y yo no tengo que hacerle nada, o sea, no le voy a hacer nada, y como para reducirle tamaños, tengo que mantener esa pulgada en la fórmula, ¿cierto? Y eso se van a dar cuenta que me va a subir mucho la, la cantidad de mineral que deba tomar. Otro, en el caso del oro. En el caso del oro, otra persona que es eh, Garzón, él llegó también a una ecuación, que es la que ustedes ven, en donde 470 es la constante de muestreo para el mineral de oro. O sea, cada mineral tiene su constante. ¿Y esto cómo lo hacen? A nivel del laboratorio. Experimentan, experimentan, experimentan y llegan a una ecuación matemática que represente ese estudio. Entonces, aquí este señor lo que se preocupó del oro. Por eso que esta ecuación es para el oro. Si me damos el ejemplo, si nosotros tenemos, dice, una cantidad de oro, la partícula igual que la del cobre, media pulgada, se acepta un error de un 10%, y ustedes ven que ahí necesitamos 67 kilos. O sea, si para el cobre necesitamos 5, para el oro necesitamos 67. ¿Mm? Y si queremos afinar, o sea, exigir, es decir, un 5%, que era nada más que un 5% de desviación, vamos a tener una cantidad mucho mayor, 269 kilos. O sea, se fijan que es muy, muy importante, muy importante saber o tener en partículas que no sean muy gruesas. Bueno, por lo que veo me pasé en la hora. ¿Todavía están o no? Claro, claro, claro. Ya, entonces, me van a disculpar, pero me pasé bastante. Eh, y vamos a quedar hasta acá, ¿ya? Vamos a quedar hasta acá. Ahora, consultas, vamos a aceptar consultas. Profesor, Dígame. consulta, ¿este material que está grabando las clases igual las va a subir a Moodle? Sí, Ya, ya, sí. profesor. No, si la idea es que no tomen apuntes, sí, algunas cosas que ustedes quieran tomar, pero no, todo esto lo estoy subiendo. Ya, ¿Mm? profesor. Ya, Así que muchas no hay, gracias. no hay ningún problema. ¿Y hay alguna consulta? Dígame nomás. ¿Aló? No escucho, no escucho nada. ¿Ya me escuchan? Sí.
Ya. Como le digo, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Yo, profe, yo tengo una duda Dígamelo. respecto a la ley de corte, Ya, que como usted dijo, es la concentración mínima que tiene un yacimiento para que sea económicamente explotable. sí, Depende de la cantidad del yacimiento y tal, pero sí, esta ley también depende de la tecnología con la que nosotros evaluemos sí, el- sí, o por sea, puedo supuesto. tener una ley menor si es que tengo más tecnología. Sí. Bueno, de hecho, como les mencionaba, cuando nosotros la, antiguamente los relaves salían con casi 1%, pero teníamos leyes sobre 2,5, 3%, de tal manera que no le importaba mucho al dueño de la planta. Pero ahora en la actualidad, que las leyes están muy bajas, sí, ¿ya? Mm, Pero lo más importante, como decía, es si vamos a trabajar con leyes bajas, tener una muy buena reserva y tener, por supuesto, las metodologías que me permitan llegar a concentraciones donde el relave no quede con más de 0,01%, por ejemplo, 0,05, ¿ya? Porque imagínense si yo tengo 0,3 y me queda con 0,1, estoy sacando 0,2 y eso es totalmente claro. poco rentable, o sea, la planta quiebra, ¿ya? Por lo tanto, tal como dice usted, o sea, depende no tan solo de que yo tenga muchas reservas, sino de la tecnología que tenga también, Ajá, ¿ya? perfecto. Porque imagínense, yo necesito tener mucho capacidad de chancado y molienda. Y después, en el proceso mismo, tener los reactivos adecuados, todo lo que me permita que el oro, perdón, que el cobre en este caso, flote, si lo vamos a hacer por flotación. ¿Mm? Mm, Entonces, por supuesto que todo esto, ellos no se tiran si encuentran un yacimiento con mucha cantidad y tengan leyes bajas, por supuesto que ellos no van a hacer el proyecto mientras no se haga el estudio previo a nivel de laboratorio. ¿Ya? mm, A nivel de laboratorio se buscan todos los parámetros para poder sacar de prácticamente todo el cobre que trae. Y ahí hay otros, por ejemplo, que en la actualidad también ese relave, si ese relave le sale también un poco alto, puede que sea, ¿no es cierto?, porque tenía parte de eso era sulfuro. mm, Entonces también lo concentran por flotación, lo repasan, más bien dicho, como se dice, por flotación. O si es poco el sulfuro, pero también tiene oro, esos relaves se apilan en un cierto lugar donde también se hace se encarpeta y se le agregan bacterias para que las bacterias se encarguen, como vamos a ver después, se encarguen de transformar ese poco sulfuro que les quedó en óxido y le agregan ácido y lo saca. Eso es lento, pero se recupera. Muchos en estos momentos, eso, para no perder nada, lo están haciendo así. Y a medida que estamos profundizando en el yacimiento, como les decía, ya el óxido va disminuyendo. Por lo tanto, también va a tener sulfuro, en donde tenemos que pensar en hacer un método alternativo, flotación y lixiviación. Y si no es mucho el cobre sulfurado, pero tiene, se puede seguir después atacando eso con bacterias. ¿Ya? ¿Quedó claro? mm. Sí, profe, gracias. Así que les vuelvo a repetir, cualquier eh, duda que tengan, yo como decía, esto que vimos se los puedo hacer llegar por internet, como tengo sus correos, si es que hoy día no los puedo subir al Moodle, ¿ya? Y aquí veo a don Jonathan, el problema que tenía don Jonathan, que el correo que me dieron a mí tenía una sola T.
Sí, profesor. Tenía razón la tele. Por eso que no pasaba. Sí, sí, por eso lo hablé por correo por el mismo tema. Así que estamos ok. Ya, profesor. Muchas gracias. Ya. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, profe. Chao, profe, que esté Chao. bien. Chao Chao, igual. profesor. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao igual. Chao, profe, gracias. Chao.